Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. Yo no maté a mi padre, pero a veces me he sentido como si hubiera contribuido a ello. Y, de no ser porque coincidió con un momento específico de mi desarrollo físico, su muerte me pareció insignificante comparada con lo que siguió. Mis hermanas y yo hablamos de él durante la semana que siguió su muerte. Y a decir verdad, Su echó a llorar cuando los enfermeros lo envolvieron en una manta roja chillón y se lo llevaron. Era un hombre frágil, irascible, obsesivo, y de manos y rostro amarillentos. Si incluyo aquí el breve relato de su muerte es únicamente para explicar por qué mis hermanas y yo tuvimos a nuestra disposición tanto cemento. Al principio del estío, en que yo tenía 14 años, un camión se detuvo ante nuestra casa. Yo estaba sentado en la escalinata de la fachada y releía un tebeo. El conductor y otro sujeto se me acercaron. Estaban cubiertos de una fina capa de polvo blanco que daba a su cara un aspecto fantasmal. Ambos silbaban una canción estridente, y las dos canciones eran de todo distintas. Me puse de pie y oculté el tebeo. Habría preferido estar leyendo la crónica del fútbol o los resultados de las carreras hípicas en el periodo de mi padre. ¿Cemento? Dijo uno. Enganché los pulgares en el bolsillo, me apoyé en el otro pie y entorné un tanto los ojos. Quería decir algo escueto y oportuno, pero no estaba seguro de haberles oído bien. Tardé demasiado, pues el que había hablado miró al cielo con las manos en las caderas. Pasó a mi lado, caminó de la puerta. Se abrió esta, y salió mi padre mordisqueando la pipa y sujetando un cartapacio contra la cintura. Cemento, repitió el hombre, esta vez en tono descendente. Ian McEwan, nuestro invitado de hoy con su libro El Jardín de Cemento, en esta noche extraña de República de las Letras, con nuestros compañeros y compañeras cotidianas de múltiples batallas literarias. Profesor Cristian Campos, Hola, buenas noches. Alberto Mayol ¿Qué tal? Buenas noches. y la querida Marce Mercado, como siempre. Hola, buenas noches. Oye, me correspondió abrir los fuegos esta noche porque invité a este grupo humano a leer un libro incómodo, complejo, extraño, distinto a lo que habíamos estado haciendo hasta ahora, de este escritor inglés que nació el año 1948. Esta es su primera novela, eh, lanzada el año 1978 y que es considerada dentro de los mejores escritores británicos de su generación. Abro los fuegos para que vayamos empezando a comentar las primeras cositas al respecto. Cuéntenos. Sí, un libro bueno, claro, Ian McEwan es como uno de los grandes nombres de esta misma generación que la comentamos cuando hablamos de Salman Rushdie el otro día. Aunque Rushdie no es inglés propiamente tal, pertenece a esa generación. Eh, y la verdad es que esta combinación, esta cosa simple, porque es una novela simple, pero macabra, ¿ya? Muy siempre en la literatura inglesa siempre ha tenido este giro, ¿no? En este caso tenemos un narrador que esto es toda una familia además, no hay más que una familia. Entonces tenemos un narrador que es uno de los hijos, un padre autoritario, obsesionado, ¿ya? Cualquier parecido con la realidad política actual no tiene nada que ver, ¿ah? Una madre enferma que muere y que es enterrada de manera completamente inapropiada, ¿ya? Eh, no solo ilegal, sino que además sin los cuidados correspondientes. Y cuatro hijos, de los cuales los dos más grandes, la hija mayor, que es Julie, y Jack, que es el narrador, son los principales porque allí se debate el carácter macabro no solo de la muerte
de la madre, no solo del asesinato del padre, sino que además de lo que puede pasar entre dos hermanos y que de acuerdo a la historia y a las buenas costumbres y a los tabúes no debería ocurrir. De todo eso, de lo que no se puede hablar, se trata la novela. Yo ya voy a tomar la palabra antes que el profesor Campos, que sé que trae todo el contexto histórico y que le dio un giro reinteresante, lo vinculó con la asunción de la Margaret Thatcher, estaba súper ahí entusiasmado al punto de vista histórico. Eh, Me pareció, por supuesto, es una, de más está decir que es una novela perturbadora, que pasa por sobre todo aquellas construcciones y dispositivos sociales, o sea, como los mínimos civilizatorios, que transcurre en este lugar que parece abstraído de cualquier orden social, como que no hay un vínculo, no hay un vínculo normativo, por un lado. Está el padre, que parece ser, no tenemos nunca mucho dato, luego una madre que en algún momento insinúa que está enferma, ¿cierto? Pero que también aparece rara. Es un alejamiento total de cualquier tipo de normalidad. Y si bien es cierto, el incesto, que está de manifiesto eh, en forma velada y luego más manifiesta en la obra, eh, el gallo produce. Ahora, fíjate tú que igual a mí me recordó un poco el estilo, guardando las proporciones con Henry James, este ambiente como cerrado, en cualquier momento nos podrían haber dicho que en realidad los tipos no estaban vivos, sino que estaban muertos, como en otra vuelta de tuerca, pero no sé, se me dispararon a mí desde el punto de vista de pensar no solamente el tótem y tabú, sino que también esta cosa de la producción, o sea, de cómo el poder también produce los dispositivos y ambientes que tienen que ver con la sexualidad, que también aborda Foucault. Eh, sí, a mí me pareció increíble, yo ni siquiera sabía quién era Bernardo, nunca lo había leído, ni siquiera sabía que existía, que además después descubrí que era súper prolífico el autor. Es de estos autores que saca una novela al año. Sí, Ian Macabre le pusieron en su inicio la crítica precisamente por por esta forma de literatura. Este libro sale el año 1978, que es un año antes de la llegada de Thatcher al poder. Y claro, Inglaterra ya está sumido un poco en esta crisis, altos niveles de desempleo, huelgas masivas, hay una decadencia también urbana, hay un descrédito también en las instituciones. Y en ese también hay una cuestión que tiene que ver, digamos, con una crisis respecto del Estado benefactor, una descomposición un poco de esta cuestión comunitaria, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, la literatura empieza a reflejar precisamente ese tipo de realismo mucho más crudo, se aleja como de este estilo más humanista, más psicológico de épocas anteriores. Y claro, lo que tenemos es precisamente eso, pues, o sea, aquí te aparece lo sucio, lo feo, lo decadente, precisamente como centro, digamos, de los personajes, como centro del relato. Y en ese sentido, claro, el autor no busca, digamos, esta como redención de sus personajes a partir, digamos, de sus actos, sino más bien lo que exhibe es precisamente la crudeza en un mundo finalmente donde esta como construcción moral se está derrumbando y precisamente las estructuras que sostienen, digamos, esa construcción moral. Mm. Oye, yo quiero dejar planteada una pregunta para después. Hay algo en el libro Mm. que es propio de José Donoso, que casi da Casa de para campo. pensar en un plagio, claro, porque estos niños disueltos en la norma, perdidos sin norma alguna, ¿ya? Gobernándose a sí mismos, cual gobierno de la UP, ¿ya? Todo eso es o sea, esta casa que entra en un estado de autogestión anárquica, digamos. Todo ese proceso es casa de campo De con el José mismo Donoso. tono lúgubre, con el mismo tono, con la misma... Bueno, este color de Ian McEwan y de los ingleses es muy parecido al color de José Donoso, que no por nada su primer idioma fue el inglés, de hecho, y la literatura inglesa era
su principal copiloto después. Entonces, ahí hay que dejarlo puesto como un elemento relevante de ese proceso. Mm. Ojo que, si mal no recuerdo, son del mismo año. Son publicadas, Casa de Campo y El Jardín de Cemento son publicados en el 78. Creo que es el mismo año. Ah, mira, eso Cre- sería, entonces sería una total y absoluta coincidencia. y buena coincidencia, interesante coincidencia además. Habría que Bueno, pensar entonces quién le plagió a quién, pero la verdad es que están, bueno, es un periodo en realidad en que está bastante, esta cosa como de igual como de la liberación sexual, yo desconozco mayores datos del autor, eh, pero bueno, ya, oye, yo creo que tenemos que ir al primer tema, ¿o no? sí, y quiero abrir yo, Ya. porque creo que es el tema que le viene bien a propósito del tipo de banda y lo que corresponde a la temática de la obra. Así que vámonos con, en sencillo, The Smiths y Back to the Old House. I would rather not go back to the old house. I would rather not go back to the old house. There's too many bad memories, too many memories. When you cycle by, here begin all my dreams. The saddest thing I've ever seen. And you never knew how much I really liked you, because I never even told you all I meant to. Are you still there? Or have you moved away? Or have you moved away? I would love to go back to the old house, but I never will. I never will. I never will. Recordé que mi padre esperaba y bajé a toda prisa. Mi madre, Julie y Sue hablaban en la cocina cuando la crucé. Al parecer, no se fijaron en mí. Mi padre estaba tendido boca abajo en el suelo, con la cabeza apoyada en el cemento recién extendido. Tenía en la mano la tabla de alisar. Me acerqué despacio, sabiendo que debía correr en busca de ayuda. No pude moverme durante unos segundos. Miraba con asombro cómo había hecho minutos antes. Una ligera brisa azotó una punta suelta de su camisa. Inmediatamente después, todo bullía de actividad y ruido. Llegó una ambulancia y mi madre se fue en ella con mi padre, tendido en una camilla y cubierto con una manta roja. Su lloraba en la sala de estar y Yuri la tranquilizaba. La radio sonaba en la cocina.
Cuando se fue la ambulancia, volví al exterior para mirar nuestra calzada. Cuando agarré la tabla, me puse a alisar con cuidado la huella de mi padre en el cemento blando y fresco. Mi impresión se había desvanecido. Jardín de cemento de Ian McEwan, un inglés que nos acompañará esta noche en una nueva emisión de nuestro programa radial, La República de las Letras. Ya, bueno, aquí ya me brinqué en un salto temporal. Hay que decir que la novela cuenta la historia de una familia, ¿cierto? Que además es raro porque vive en un barrio que pareciera ser que está como en remodelación o en construcción y no tienen como vecinos, efectivamente son cuatro hermanos, Julie, Jack, Sue y Tom, y el padre muere. Mm. Sí, lo Queda que la pasa es que, madre con los hijos. claro, lo que pasa es que lo que cuentan ahí del contexto que es bien, bien interesante, porque en el principio de la historia el padre se esmera incluso eh, a pesar de que su señora, la madre de los niños, se queja constantemente del tema, que él se preocupa mucho del jardín, que quiere colocar plantas, flores, que una fuente. En un momento se menciona que compra unos peces y se los comen así como a la hora, cosas por el estilo. Y el lugar donde está, a propósito de lo que decía el profe también, de esta decadencia que estaba ocurriendo en el contexto histórico de Inglaterra, iba a pasar una carretera por allí. Por lo tanto, habían derrumbado varias casas y finalmente nunca pasa nada. O sea, como que las casas se quedan derrumbadas, la gente se empieza a ir. Y era de las pocas familias como que sobreviven en ese espacio, que más allá había otra gente. Pero incluso mencionan que ni siquiera pasaba el lechero. Y desde ahí, yo creo que todo desde adentro hacia afuera, porque eso me dio la impresión, toda la novela va como que se va centrando poco a poco en lo que es la propia casa, en lo que le va pasando a los personajes, pero justamente nos va mostrando que todo es decadente, todo es ruina. El mismo jardín del padre es el ejemplo claro, y a medida que van pasando los distintos acontecimientos, que la madre empieza también a enfermarse, se empieza a recluir en su habitación porque ya no puede levantarse, pasar tanto tiempo con los chicos, ya esto, como que todo implosiona hasta el punto de ir desmoronándose. Claro, lo que pasa es que hay un juego entre la decadencia de esta familia se desarma en el fondo, eh, la muerte del padre, después la muerte de la madre, los niños enterran a la madre para que no se sepa que murió, porque si no los van a llevar los servicios sociales a cualquier parte, entonces ellos toman la decisión de quedar a cargo en esta cosa que comparábamos con Casa de Campo, efectivamente son del mismo año, así que no puede haber contaminación cruzada, probablemente ahí el señor de las moscas, digamos, fue la base de todo. Sí, sí, sí. Entonces, pero esta época es justamente la época que los suburbios de las ciudades empiezan a tomar este tono un poco más decadente, porque, a ver, la casa que estaba a las afueras de Londres, de París, era una casa de campo antes, una casa con parques preciosos, como una película de Chabrol, una cosa de gente bien, ¿ya? Que todos se meten con los hermanos y con los primos, sí, pero con otro estilo, digamos, con más dinero. Entonces, pero aquí no, po, aquí no es eso. Aquí estamos hablando de estos suburbios más empobrecidos, con estas casas que la moda es ponerle cemento en todas partes, y que es Claro, una porque moda en una época. efectivamente el papá trae todo este cemento para poder Exacto. volar el jardín. Exacto, porque es la moda en todo un periodo en Europa fue muy fuerte, ¿ya? Ponerle cemento a todo, bueno, Estados Unidos ni hablar, pues, ¿ya? Eh, entonces, efectivamente, ese es el gran símbolo del desarrollo. Em, y entonces se sustituye este sueño de la casa victoriana por la cosa moderna, y en medio de esta, y aquí la descripción, como dice Bernardo, es el suburbio fallido, o sea, el suburbio no funcionó, quedó a medio morir saltando. Entonces, los personajes están ahí a medio entre la civilización y la barbarie.
el suburbio está entre la civilización y la barbarie, el cemento ya no significa desarrollo, significa cualquier porquería, significa muertos debajo del cemento, o sea, es una situación bien brutal. Entonces, todo ese juego decadente es el que McEwan, como le es habitual, va levantando. Sí, yo pensaba también en el propio narrador, que es un personaje súper incómodo, porque su relato no despierta ningún tipo de empatía. De hecho, es como que te genera, digamos, rechazo, te repele, porque además es sucio. Hay una descripción, digamos, bien específica respecto de su pelo grasiento, de sus uñas, de su olor. Es indolente, está encerrado en sí mismo, se masturba compulsivamente, no colabora en nada con el hogar y pareciera, digamos, que su única ocupación es como estar atrapado en ese propio cuerpo adolescente, en sus propios fluidos, en su como rumiar permanentemente, lleno de rabia. Y como una especie como de encierro existencial en este protagonista, en este Jack, digamos, que eh, no se logra comunicar con los demás, sino que en realidad como que pareciera, digamos, procesar este mundo emocional, no pareciera procesar, digamos, este mundo emocional que lo atraviesa, que es la pérdida de los padres, el desmoronamiento del hogar, el deseo confuso por su hermana, todo queda como encapsulado en esta voz narrativa que se va hundiendo en sí misma, y eso obviamente uno como lector le va generando cierta tensión. No hay, digamos, no te genera compasión ni mucho menos, sino que es como esta conciencia como incómoda de estar como asistiendo a una especie como de disolución permanente, disolución psíquica permanente, digamos. Pero ¿sabes qué pasa? Que no da tregua al autor, porque Mm. uno no asiste a una decadencia propiamente tal, te instala en un espacio que está, se ha vaciado, yo tuve la percepción, todo aquello que te es incómodo y de aquello que tú quieres huir, como todo aquello que es civilizatorio. Es decir, antes de la muerte de los padres, estos hermanos ya juegan, tienen juegos, ¿cierto? De carácter sexual, de aquellos que podrían ser denominados más bien perversos, que son los hermanos mayores, ¿cierto? Que juegan a tener desnuda a Su, que es una de las hermanas más pequeñas, ¿cierto? A desnudarla y en el fondo ellos le llaman un juego, pero que es francamente toqueteo, ¿cierto? De carácter sexual a la niña. Todo eso pasa partiendo la novela, o sea, y luego viene la muerte del padre, de este padre además que bien poca gracia tiene, y a esto después también la madre yo sentí que también tenía una especie de actitud media seductora con Jack, ¿cierto? O ya donde yo estaba muy en la pasta ya leyendo media asombrada, bueno, después la madre se muere y efectivamente la entierran, ¿cierto? Entonces, es transgresor, toda la palabra escrita acá es transgresora, ¿cierto? En lugar de tomar a la madre y darle cristiana sepultura, ¿cierto? La meten y en una actitud ritual. O sea, generan un rito en el entierro, ¿no es? O sea, no corren con miedo, no es manifiesto, hay una ritualidad que es otra y que se mueve entre el sexo, el Eros y el Thanatos, eh, que es de verdad que es de una incomodidad permanente. Yo siento que el gran mérito del texto es generarte una incomodidad que es difícil sostener 100 páginas de incomodidad sin que resulte aburrido o que uno huya, pero efectivamente uno está en un malestar que te atrapa. ¿Ya estamos? Estamos Sí. con el tiempo. Sí. ¿Quién quiere poner canción? A ver. Ya, Ya, yo que yo voy estaba con la canción. hablando, Ah, dale nomás. voy. Sí, dele Ya, nomás. voy a ir con un inglés, por supuesto que me encanta, y que tiene una cancioncita que se llama Una extraña forma de amar, A Groovy Kind of Love, de Phil Collins. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue when you're close to me.
Como no estaba a derecha, apenas sí cabía en el baúl. Se hundió un par de centímetros en el cemento que había debajo. Me volví en busca de la pala, pero Julie la tenía ya en las manos. Mientras ésta vaciaba la primera carga de cemento sobre los pies de nuestra madre, Sue emitió un leve grito. Y entonces, mientras Julie llenaba la pala otra vez, Sue se lanzó sobre el montón, cogió el cemento que le cupo en las manos y lo arrojó dentro del baúl. Solo se oía el rascar de la pala y nuestra respiración agitada. Cuando terminamos, cuando el montón de la argamasa no quedó más que una húmeda mancha en el suelo, el cemento desbordaba casi el baúl. Antes de volver arriba, nos quedamos mirando lo que habíamos hecho con la respiración totalmente contenida. Jardín de Cemento, Ian McEwan, esta noche en La República de las Letras. ¿Quién quiere entrarle? A ver. Habrá que Oye, vamos, referir algo de la narrativa de la obra, ¿no? Que es este estilo más plano, más casi, casi Balzac, pero sin la cosa social, sino que con la cosa más psicológica y bueno, más inglés, más macabro, más mm, de ese tono. La verdad es que es una novela bien inglesa, pero sin ese adorno habitual de la gran literatura inglesa, sino que mucho más una prosa más urgente, con estos guiños de frases que, bueno, como la que ya citó Bernardo al comenzar, que es el inicio del libro, ¿no? Que parte planteando rápidamente una frase de esas frases que están hechas para que pasen a la historia, ¿no? Como el inicio del extranjero, como El el inicio... túnel. Claro, son frases casi perfectas en ese sentido, mm, porque condensan en un solo espacio, en un solo lugar, eh, todo el mensaje de la obra. Yo no maté a mi padre, pero a veces he sentido como si hubiera contribuido a ello. Una frase así eh, eh, te habla inmediatamente de que la novela va a ir a la psicología a todo dar, digamos. Te está avisando. mm. De hecho se usa mucho esta obra como ejemplo del realismo psicológico británico metido dentro de la posmodernidad, po. O sea, es, una narrativa que es, como decían, clara, es quirúrgica. eh, n- el juicio que tenemos es básicamente el que hace el protagonista, ya desde su perspectiva de 14 15 años y ya está. Además que es poco tiempo el que transcurre dentro de esta obra, porque aquí hablamos de las semanas, unas cuantas semanas que están ellos en el proceso de las vacaciones de verano, sobre todo, pero es justamente esta mirada de una cuestión horror, que te genera horror o te genera rechazo en cuestiones tan cotidianas como, por ejemplo, la descripción que hacen de la cocina llena de platos, con gusanos, con las moscas pegándose en las ventanas, o avanzando hacia ya la historia. Del mismo olor que el protagonista siente, que va cargando y que se tiene que empezar a dar baños, que se empieza a poder cambiar su propia rutina, porque creo que el profe lo decía bien, este personaje, este protagonista que nos va contando la historia, siempre está muy descuidado, muy botado en todo sentido, incluso las moscas sobre él no le molestan, en algún momento hace un relato que él está encima de la cama y le andan moscas y no pasa nada tampoco. Es bien eh, grotesco, pero después justamente va teniendo un proceso, un cambio, que ahí es una de las cuestiones que también me parecen interesantes de esta obra, que no nos quedamos con este personaje que es plano constantemente, sino que se van mostrando los cambios, la decadencia pasa desde lo externo a lo interno, a la cuestión psicológica de cada uno y cómo finalmente todo se va torciendo. Mm. Excepto Su, la niñita Su, que es esta, Su- la tercera de los cuatro hermanos, que es esta niña que en un principio los dos hermanos mayores juguetean y toquetean sobre la cama. Ella, que no tenemos muchos datos tampoco acerca
de los personajes, pero sabemos que esta es una niñita que dedica su tiempo a la lectura, ¿cierto? Y a llevar un diario. Ella sí, hay un momento en que ella ya se niega, por ejemplo, a realizar estos juegos, entre comillas, que son más bien de índole sexual y que la tienen a ella como un poco objeto de algún tipo de abuso, dada su edad y todo eso. Pero por otra parte, yo les comentaba recién a los chiquillos mientras escuchábamos el tema, de que en los 70 era interesante la construcción de la sexualidad en la infancia. Estamos hablando de un mundo donde tú ibas que no tenías tanto acceso a temas de carácter sexual, excepto a través de la literatura. Porque evidentemente no ibas a ir al cine a ver una película de corte más erótico, eran tiempos en que los papás te ponían la manito en los ojos cuando se daban besos en el cine. Eh, entonces, tú accedías efectivamente a literatura de carácter más sensual a través de la literatura y uno se leía Las Mil y una Noche o quizás novelas, pero sí había un erotismo, una sensualidad que estaba más presente. No sé, no podría comparar, no tengo muy clara la noción de lo que pasa actualmente dadas las redes sociales, donde todo pareciera ser más pornográfico, donde hoy día los chiquillos pueden buscar, y en ese sentido, esta novela puede llegar a ser parte de una producción de ese tipo, digamos. Estaba joven el autor también. Disculpa, Marcela, tú fuiste madre soltera, ¿no? No te escucho. Fuiste madre soltera, ¿no? Yo no, pues, ¿No? Ah, siempre Casa, fui una señora casada. Me casé casada. embarazada, sí, por Ah, supuesto. bueno, pero es lo mismo, pues no me jodas, pues. Tenía 2 meses y medio nomás No de la Fran. importa, no importa, no vale, no vale. La iglesia lo dice, lo trata igual. No, 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 no. Me No, lo casé que en pasa pecado. lo que pasa es que yo veo que tú tenías una inspiración naboquiana en tu vida muy fuerte. Sí, absolutamente. Sí, uno estaba obsesionado con el sexo. Bueno, yo Uno soy de los tenía, papás que yo todavía a mi hijo le pongo la manito en los ojos cuando aparecen en las películas. Cualquier cosa. Mm. sí, es muy bonito eso, cariño a mi Sí, papá, que yo creo que sí. todavía podría ponerme la manito en los ojos para que uno no vea. Oye, era muy interesante, yo me acuerdo en octavo básico, primero medio, uno llevaba libros de biología para empezar a entender esto que a uno le estaba pasando, y en la medida que más, mientras el poder más reprimía, además me tocaba en una dictadura, mientras el poder más lo reprimía, tú más buscabas y ese tipo de cosas. Yo encuentro que era una búsqueda que era hermosa, placentera. Esperando el plebiscito se llamaba tu erotismo. ¿Qué va a pasar primero? ¿Se va a ir Pinochet o voy a dejar de ser virgen? Era la apuesta de mi vida, era mi apuesta vital. ¿Cómo digo que sí y al mismo tiempo que se vaya Pinochet? Se llama la novela de mi vida. Claro. Sí, yo pensaba un poco en esta familia como de islas que se va generando, porque en el fondo, en esta novela, el núcleo familiar no solo estaba huérfano de ambos padres, sino que estaba completamente fracturado, digamos. Cada hermano habita, digamos, su mundo con una indiferencia que es más bien alarmante, digamos. Julie, digamos, tiene esta, asumir, digamos, este rol de madre sin convicción. Además, aparece, digamos, también este Derek, que es el único personaje externo que se asoma como brevemente a esta cápsula familiar. Su, digamos, que se refugia a la lectura, como si, no sé, construyera, digamos, una especie como de barrera simbólica y entre ella, digamos, y este derrumbe que la va rodeando. Tom, digamos que es el más pequeño y que va regresando paulatinamente a su infancia más temprana. Después lo visten como niño, tiene una cosa como con el travestismo también Pero bien se significativa. trasviste, que es muy Sí. lindo, es muy pequeño y anda trasvestido. Si todo esto es una orgía. José Donoso, yo les digo. Entonces, claro, hay una familia que deja de cumplir, digamos, esta función tradicional de protección, de contención, y se convierte precisamente en una comunidad cerrada, autorreferente, marcada, digamos, por la ausencia de reglas. Ya no hay adultos, no hay autoridad.
tampoco hay diálogo entre ellos, digamos. Entonces cada uno sobrevive a su modo, como si fueran como especies como de habitaciones mentales separadas, po. En un proceso, digamos, que es más bien de descomposición más emocional que física. Pero por qué lo encuentran ustedes que es de descomposición? ¿Nunca vieron La Laguna Azul? Eso es muy setentero. Pero a ver, pero a ver, a ver, a ver. A ver. Él, hablábamos la semana pasada, ¿no? De lo crudo, lo cocido y lo podrido. ¿Ya? Sí. Aquí no está lo crudo. Aquí pasó la civilización y pasó mal. Y pasó mal, y después de que pasó la civilización y puso cemento, ¿ya? Todo quedó peor que antes. O sea, no pasamos de lo crudo de la naturaleza a la cultura, sino que pasamos de la naturaleza a la semicultura, y esa semicultura se convirtió en algo podrido, ¿ya? Donde las normas sociales básicas se perdieron, donde el respeto se perdió, donde la vida de las personas no tiene ningún horizonte, ningún destino, ¿ya? Donde tampoco es que la relación es como, la relación entre los hermanos tampoco que tú la puedes mirar como una relación que tú dices, bueno, está bien, es un microcosmos, es una especie de mundo paralelo, ¿ya? Y es una mera, y es una pena búsqueda de la exploración del placer. No, es una cosa que tiene que ver con este desvío que nadie sabe dónde termina en el fondo. Entonces, es la descomposición. ¿Vamos Vamos, a tema? vamos. Vamos a tema. A- Ya. Ana, tema. Sí. ¿Quién Ya. va? Profesor, dedíquelo románticamente No, de nuevo. El profesor Sí. siempre. hemos estado cargados los ingleses esta noche respecto a los temas, así que vamos con algo en español. Y esto es Niña de los Petinellis. Niña, no hables con tu madre. Estás media borracha. Se puede asustar. Dile que después tú la llamas. Que estás media borracha. Se puede asustar. No busques oro donde no hay. Verdad a medias no es verdad. He visto gente que muere sola y sigue apenas con las venas rojas. No busques oro donde no hay. Verdad a medias no es verdad. He visto gente que muere sola y sigue apenas con las venas rotas. No se va a saber. 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 Niña, no hables con tu padre, porque está que arde y te quiere chiflar. Dile que después tú lo atiendes, te va a dejar sin dientes, pero le va a gustar. No busques oro donde no hay. Verdad a medias no es verdad.
Me esforcé por dibujar su cara en mi imaginación. Recordaba el perfil ovalado de un rostro, pero los rasgos interiores no acababan de perfilarse o se confundían entre sí, y el óvalo se trocaba en una bombilla. Cuando cerraba los ojos veía realmente una bombilla. En cierto momento muy breve apareció la cara de mi madre enmarcada por el óvalo y sonriendo de manera forzada, tal como solía hacerlo cuando iban a fotografiarla. Compuse algunas frases y me esforcé porque las dijera, pero no imaginé nada que ella pudiera decir. Las cosas más sencillas, como alcánzame ese libro o buenas noches, no se parecían a las cosas que ella decía. ¿Tenía la voz grave o aguda? ¿Había contado un chiste alguna vez? Había muerto hace menos de un mes y estaba en el baúl que tenía a mis espaldas. Ni siquiera esto era seguro. Tenía ganas de desenterrarle para comprobarlo. Pasé la uña por la estrecha grieta. En aquel instante no tenía nada claro por qué la habíamos puesto en el baúl o en otro sitio, o y no en otro sitio. En su momento había sido evidente para mantener a la familia unida, pero este era un motivo satisfactorio. Más interesante habría sido que nos separáramos. Tampoco sabía yo dilucidar si lo que habíamos hecho era algo normal, comprensible, aún tratándose de un error, o bien algo tan insólito que, por descubrirse alguna vez, ocuparía la primera plana de todos los periódicos del país. O ni siquiera eso, sino más bien como esas noticias que salen en la página más escondida del periódico local, que uno las lee y en las que no vuelve a pensar. Al igual que la imagen del rostro de mi madre, todos mis pensamientos se disolvieron hasta desaparecer. Jardín de Cemento de Ian McEwan. Estamos leyendo esta noche en la República de las Letras, horrorizados por este texto, pero también maravillados. Yo pensé harto en un texto que quizás no tiene tanto que ver, pero yo creo que sí, en realidad. Es un texto de Pedro Mairal, se llama Un año en el desierto, y también tiene un poco que ver con esto. Un año en el desierto, digamos, retrata es una distopía argentina que está a inicios del siglo XXI, y está la idea también del derrumbe del orden, de esta cuestión, digamos, en este caso, en el texto de Mairal, habla fundamentalmente de las instituciones que se vacían, el Estado que se desmorona, la ciudad que se vuelve inhabitable, donde lo público se privatiza o simplemente desaparece. Claro, aquí en el texto de McEwan parece, digamos, ser un derrumbe más interno, más familiar, más íntimo, pero en el fondo el efecto parece ser el mismo, o sea, en el fondo la desaparición de los códigos sociales, las personas, digamos, quedan a la intemperie, no hay referencias, no hay reglas y evidentemente no hay ningún horizonte, po. Todo se ve raído, se ve sucio, se ve desgastado. En el caso del texto Mayral, por ejemplo, está esta ciudad que colapsa. En McEwan uno lo ve en el hogar, po. Uno lo ve en esta cuestión, en el cemento que se cae, etcétera. Mm. Es que es un libro que tiene muchos vértices en los cuales hay reminiscencias de autores, esta cosa donde la moral queda suspendida y el relato es frío. Nos recuerda por un lado a Camus, pero nos recuerda también a Capote. Tienen estas referencias que ya hemos hecho, el Señor de las Moscas, este parentesco con, Con con Donoso. estas extravagancias de Donoso, que son referencias a esta enorme presencia en este tipo de obra de la pulsión del inconsciente, de la búsqueda de todo aquello. También hay mucho de Nabokov aquí, por supuesto. Y también hay un esfuerzo por acercarnos a la literatura de época inglesa, por ejemplo, la literatura que está basada mucho en el teatro, ¿no? Recordemos que la literatura inglesa tiene como principal antecedente el teatro, y en ese sentido, esta idea de lugares, lugares confinados, cerrados, en los cuales se despliegan los personajes, con pasiones violentas, con espacios que son opresivos, ¿ya? Y allí, por ejemplo, Cumbres Borrascosas es una referencia histórica, y también ya la mencionó Marce, que Henry James con otra vuelta de tuerca. Entonces, todo eso es parte de un cóctel muy bien hecho, porque la verdad es que la obra es buena,
puede no ser agradable en muchos aspectos, pero es extraordinaria y es una demostración de por qué McEwan llegó a tener la importancia que tuvo, efectivamente. Estuvo siempre ahí en el límite del Nobel, estuvo siempre ahí peleándolo, eh, pero bueno, ya no tocaba el tiempo de que los ingleses tuvieran tantos privilegios, así que no le tocó. Además que él ya a esta altura McEwan entraría en la categoría Funade. Fue una- ¿Por qué? Funade, no mucho niño chico, mucha chica loca, categoría Funade. Claro, porque efectivamente también Julie a uno le recuerda esta ninfula, ¿cierto? Sí, Que es la que crea Nabokov, tiene todo el perfil, efectivamente es una chica que siempre está seduciendo a su hermano. Eh, sí, a mí la obra me gustó, no sé cómo se podría, nosotros con el profesor Campos tenemos unos campeonatos de ortografía con los niños de la escuelita, donde le hemos hecho leer a Borges, a Droguet, no sé si le podríamos leer a no, él. pero no le pasen este libro, por favor. No, no, yo creo que No. no. Yo creo Por que no. favor. Pero yo creo que sí es interesante de pensar desde de cómo el poder produce dispositivos de tipo sexual. Yo ahí no me quedó tan claro, pero es interesante también pensarlo desde ahí. Sí, oye, ¿saben qué? A mí, una de las cosas que me gusta de esta terrible novela, como decía, no por mala, sino que porque te hace sentir terrible en varios momentos, es que se toma el tópico de las novelas de formación y te lo lleva a un espacio que uno no está tan acostumbrado a leer. Y justamente utilizando varias metáforas, el mismo cemento y otras cosas que hemos conversado, eh, te, te juega con una cuestión bien fundamental. ¿Cómo te deja, eh, cómo te muestra la infancia, una infancia que sin cierta estructura, sin norma, sin una guía clara y evidente, más que florecer, que es un poco la figura simbólica del inicio de este jardín, se pudre y se transforma en esta otra cosa que es cualquier cosa finalmente, menos lo que supuestamente debe ser dentro de las sociedades humanas. Eh, Creo que cuando uno se mete en ese análisis, pasa eso que habla la Marce y que han hablado todos ustedes. O sea, eh, qué es lo moralmente correcto, para dónde vamos, qué está pasando en este contexto que finalmente termina afectando a una familia. Supuestamente son niños que están, entre comillas, en proceso escolar. No hubo una formación previa, no hay mira, o sea, uno puede empezar a pegarle por todos lados a este libro y generar mucha discusión al respecto. Ahora, yo estoy de acuerdo que no es una obra para que lean adolescentes, ni mucho menos niños, pero sí creo que es una obra muy interesante para justamente provocar discusión en los adultos. Adultos que son muy juiciosos, que dicen, oye, no, yo tengo esta, y te enfrenta a cuestiones que justamente eh, son incómodas. Sí, yo creo que esas cosas, todos hemos conocido seguramente en algunos colegios, en alguna parte, unas historias que se cuentan y se rumorean al respecto, y el tabú funciona de una manera brutal, uno solo quiere olvidarlo. O sea, Sí, la energía del tabú es Ujú. extraordinaria. Claro, claro. Oye, el tenemos que sexo se irnos. inscribe en nuestros cuerpos. Ya, oye, fantástica y perversa y pervertida recomendación de Bernardo. Yo entiendo que no es fácil de encontrar el texto acá, yo lo busqué, es Tusquets, y había que comprarlo por el Busca Libre. Así es que deserté. Ya. Oye, no, Volveremos entonces, chicos, la próxima semana con otro interesante texto. nos vemos. Esta ha sido La República de las Buenas Letras. Muy noches. buenas noches. Buenas noches. Bien. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas.
Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.